Buenas tardes a todos. Disculpad el retraso en empezar la sesión de la tarde. Y bueno, sin más preámbulos, os quiero presentar, porque es un gran placer tener entre nosotros a Javier Sadabagaray, que es catedrático de Ética en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Observatorio de Bioética y Derecho en la Universidad de Barcelona. Su amplia trayectoria creo que es por muchos conocida. Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, es licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid. Como veis, su amplia formación es digna de reseñar. Entre su mucha producción científica, de artículos, capítulos del libro, quisiera destacar sus más de 30 libros de temas muy variados, entre los que a mí me gustaría destacar algunos por su peculiar tema, como el más reciente, La vida buena, que acaba de publicarse en el 2009, Principios de bioética laica, que es un libro exquisito de leer y de conocer un poco toda la problemática que nos va probablemente a presentar esta tarde. Un libro al que yo le tengo bastante aprecio, que es Filosofía contada con sencillez, del 2002, y unos libros más antiguos como Filosofía, Lógica y Religión, que en sus inicios, bueno, Javier en sus inicios fue destacado por sus líneas de investigación en filosofía en Wittgenstein, no sé si lo pronuncio muy bien, y su aplicación al lenguaje religioso, que fue su tesis doctoral. Y, por último, me gustaría destacar también un libro del año 87 que es titulado Las causas perdidas. Y, bueno, os recomiendo fervientemente su lectura. Y nada más, el título de su charla de hoy es Identidad humana e ingeniería genética. Os dejo con él y con sus palabras. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, al Instituto Pascual, al CENIEG y a todos vosotros por estar aquí a la hora de la siesta, que es un mérito considerable, ¿no? Bueno, yo voy a hablar efectivamente de identidad humana y ingeniería genética. Antes de nada quiero decir dos palabras que son, bueno, yo en este 200 aniversario del nacimiento del héroe intelectual, como suele decirse, Charles Darwin, y en el 150 de la publicación de su libro decisivo, El origen de las especies, de 1859, pues yo no voy a hablar directamente de Darwin, pero sí indirectamente diré algo. Incluso en un momento determinado haré un pequeño excursus al respecto, ¿no? Después, por otro lado, yo voy a hablar desde mi campo. Yo soy profesor, pues soy catedrático de Ética en la Universidad de Madrid, en la Autónoma, y mi cometido, mi tarea, por lo tanto, es dedicarme a la filosofía moral. Quizá por eso veáis que hay demasiado, quizá, de filosofía en lo que yo vaya a exponer, especialmente en la primera parte, pero os aseguro que solo es en la primera parte. En ese sentido, bueno, pues podéis a lo mejor hasta, no digo molestaros, pero parecer que yo estoy hablando ya desde otra dimensión. Ahora, seguro que no viene mal, ¿eh? Igual que a nosotros nos viene muy bien lo que es el conocimiento empírico, las ciencias, bueno, las ciencias formales y empíricas. Creo que al resto, a los que no se dedican, o a los que se dedican excesivamente a aquello que es un conocimiento detallado y microscópico de lo que son los datos, ¿no?, de la ciencia, bueno, pues tampoco está mal la reflexión filosófica. Pero bueno, os digo que ese es mi gremio y, por lo tanto, desde ese gremio voy a hablar. Y, por otro lado, estoy seguro que yo voy a repetir o decir cosas que para muchos de vosotros, si no para todos, son obvias o muy conocidas. ¿Pero qué le vamos a hacer? Pues ese es vuestro gremio. En cualquier caso, si al final lo que se puede dar es un gran abrazo entre humanidades y ciencia, bienvenido que sea. Creo que eso es bueno en general. Y en concreto yo creo que eso sería buenísimo para este país. Y mi experiencia universitaria es que quizá uno de los talones de Aquiles, y lo comentaba hace un momento, es ese mundo separado de las dos culturas, que yo creo que habría que romper. Bueno, una vez dicho eso, pues también diré que lo que yo diga en vuestro campo lo digo, yo suelo utilizar la palabra en diagrama o relata réfero.
Es decir, yo no he ido a un laboratorio, no he hecho nunca un plásmido, ¿no? Como comentaba antes también con alguno de vosotros. Lo sigo todo lo que puedo y lo sigo con muchísimo interés, pero relata réfero. Y por lo tanto, cuando me cuele o me confunda, pues me llaméis al orden. Y eso dicho, paso directamente a lo que voy a exponer sobre identidad humana e ingeniería genética. Bueno, va a tener 6 o 7 partes. La primera va a ser una puesta en escena de lo que voy a decir. Voy a referirme a la identidad, de qué identidad voy a hablar. Después voy a decir 2 palabras sobre ingeniería genética. Después algo también sobre eugenesia y como actualmente se habla de neoeugenesia. Eugenesia en sentido clásico, al menos en mi campo no suele hablarse así. Después habrá un cambio porque pondré las objeciones que sobre todo desde el campo de la filosofía se ponen a la ingeniería genética y a la eugenesia o neoeugenesia. Más adelante yo contraargumentaré porque pienso que muchas veces hay por parte de ciertos pensadores una combinación de ignorancia y de prejuicios que no es nada buena. Bueno, volveré después a dar finalmente mi postura respecto a la ingeniería genética y qué podría cambiar o no y qué consecuencias se derivarían respecto a eso que llamamos identidad humana y sacaré alguna conclusión en lo que respecta, por lo menos a mi intención, llena no de moralina, pero sí de moralidad. Eso dicho, paso a la primera parte, que voy a repetir, es puesta en escena, introducción, y en buena parte, bueno, pues, no sé, pues bastante filosófica, por así decirlo, ¿no? Bien, comienzo ya. Bueno, escribe el filósofo Hume que el problema de la identidad es uno de los más difíciles, de los más arduos de la tarea filosófica. Mi intención, por eso, no será meterme en sus intrincadas entrañas, sino que me voy a ir limitando a despejar los significados de identidad que son relevantes para lo que voy a exponer después en la charla. Voy a comenzar por la identidad lógica. A es igual a B quiere decir que A es idéntico a B. Es lo que desde Leibniz se llama la identidad de los indiscernibles y que tiene esta consagrada y elemental fórmula. A es igual a B, por definición, quiere decir que para todo F, si FA, o A de F, mejor F de A, pues entonces F de B. Lo cual significa que si entre 2 cosas no hay diferencia alguna, entonces no se trata de 2 cosas, sino de una sola. Bueno, es eso lo que le importaba a Leibniz y no las implicaciones lógicas de su ley. Si ahora, así by the way, ¿no? Me veo simplemente, entre paréntesis, por referirme a uno de los casos debatidos en lógica, como es la clonación, y concretamente la clonación reproductiva, y permitidme este paréntesis. Yo creo que cuando se afirma que la carga genética del clonado es idéntica a la del clonante, pues no se dice la verdad. En todo caso, sería igual o similar. Pero eso no solo por la influencia de las reglas que impone el receptor, o en el caso de la clonación, bueno, pues reproductiva por las mitocondrias del óvulo, ¿no? Sino porque el nuevo clonado se sitúa en un contexto, en una coordenada espacio-temporal distinta. Esto no es ninguna trivialidad a mi modo de ver. Es más, creo que va al núcleo de la identidad y despejaría muchos problemas que a veces se plantean cuando se habla de la hipotética, posible parece que ya es, hipotética también, probable no, quizá reproducción total, o mejor dicho, clonación total o reproductiva. Bueno, continúo. Hago un pequeño paréntesis ahora también, pero en términos estrictamente filosóficos. Fijaros, en lógica, y como habéis visto, se usa, cuando se recurre al lenguaje común, el verbo ser. Tal uso del verbo ser resulta bastante peligroso, porque además de su sentido de identidad, también lo usamos de modo predicativo, como cuando afirmo que Javier es preindoeuropeo, que no es caucásico. Un filósofo ya casi olvidado, Moore, pensó que en esta confusión, la que iguala el es de la identidad con el de la cópula, radicaba la famosa, para él perniciosa, falacia naturalista, tan comentada y discutida en moral. Así, del supuesto de que el placer es bueno, se concluiría que el placer y la bondad son lo mismo, cosa a todas luces falsa. Bueno, permitidme esta pequeña digresión filosófica, pero me importaba decirla al principio. Bueno, en cualquier caso, cuando hablemos de la identidad que nos importa estudiar, yo no voy a referirme a la identidad lógica. A pesar de ello, me parece que tampoco estaba de más recordarla, siquiera por su elemental y fundante significado. Voy a dar, por lo tanto, un paso más en esta puesta en escena o introducción.
y me voy a fijar en lo que podríamos llamar identidad real o, en términos más académicos, ontológica. También otro tipo de distinciones, pero no voy a entrar en ellas. Un loro, por ejemplo, es él mismo y punto. Y Javier es él mismo y no otro. Voy a detenerme en Javier, porque resulta que Javier, mal que le pese a él, está sometido al tiempo. De modo que la siguiente pregunta tiene todo su sentido. ¿Es idéntico el Javier que jugaba al fútbol en Portugalete al que está hablando ahora? Y otro pequeño paréntesis en esta introducción. Yo me adelanto a señalar que para algunos el problema de hoy no es si A de niño es igual a A de mayor, sino cuánto se puede intercambiar A por B. Imaginémonos el trasplante de muchos órganos, pero concretamente el de cara, por ser relativamente reciente. Pero vuelvo a la pregunta, ¿es idéntico o no? Bueno, parece que por un lado que no. Entonces era un chiquillo y ahora de niño no tiene, al menos eso cree él, nada. Una fotografía de su infancia y otra actual se diferencian tanto que nos sentiríamos tentados a hablar de dos individuos distintos. Pocos negarán, sin embargo, y ahí el sentido común ejerce una sana corrección, que se trata de uno y del mismo Javier, por mucha que haya sido la erosión del paso de los años. Pero, o es que, hemos ampliado nuestro concepto de identidad. Pensamos que el mismo individuo Javier ha ido renovando sus células y modificando, en fin, toda una serie de características dentro de un molde único, de un sustrato que ejerce como referencia última unitaria. Hay una relación, se lo decís, biunívoca en cada momento temporal. Javier, en consecuencia, es el mismo. Bueno, solo dos apostillas para acabar esta breve introducción a la identidad humana desde mi campo o gremio filosófico. Por un lado, habría que tener en cuenta la identificación. A través de ciertas opciones, yo me identifico con Euskadi, con España, con Inglaterra o con Portugal, o con este grupo revolucionario, o finalmente, y cosa fundamental, con mi ideal moral. Es este un dato aparentemente trivial, pero decisivo en la comprensión de nosotros mismos. Y en segundo lugar, que todo lo que he descrito hasta ahora, todo lo que habéis escuchado hasta este momento, es una simple puesta en escena. En otros términos, que no creo que afecte directamente, indirectamente sí, a lo que viene a continuación. Porque lo que viene a continuación nos sitúa en un campo estrictamente empírico. A él paso. Todavía en esta introducción. Javier, como cualquier miembro de la especie Homo sapiens sapiens, es una república de células que configuran sus tejidos y órganos. Un tercio de su cuerpo son bacterias y posee dos grandes procesadores, el genoma y el cerebro. Fruto todo ello de una lenta, adaptativa, yo pondré con comillas a los lados por lo adaptativa, a mí me ha vuelto muy loco, me imagino que a vosotros igual, y fractal evolución. Y es, en última instancia, el genoma quien proporciona a Javier su identidad real, empírica, contante y sonante. Es la que condiciona, que no determina, sus gozos o dolores físicos y psíquicos. Y es en este nivel en el que voy a permanecer y desde el que me voy a enfrentar con la ingeniería genética, que no con la manipulación genética, porque eso sería prejuzgar a priori lo que quiere decir ingeniería genética. Fue en el año 2001, realmente en el 2003, cuando se secuenció, bueno, la sintaxis, ¿no?, como bien se sabe, el del genoma humano, en una carrera llena de obstáculos, intereses privados y, cómo no, también de esforzada ciencia. Seguimos sin conocer, desde luego, muchas de las funciones de los genes, sus posibles interacciones o el papel que juegan los llamados genes basura. Bueno, en este campo requeriría, por supuesto, y eso lo sabéis mucho mejor que yo, más decisión, tanto desde el punto de vista genético, pues las muchas direcciones de los genes, su ambivalencia, el papel de la enzima telomerasa o lo que tiene que ver con el medio ambiente, es decir, los genes y los memes, la nutrición, las presiones sociales, las toxinas, etc. Hay una polémica en este momento, o la ha habido hace poco, entre Pinker y Rorty al respecto, ¿no? Pinker insistiendo mucho en que cada vez hay que dar más importancia a la biología y Rorty diciendo que eso tiene poco que ver con lo que después nos interesa para vivir los humanos. Simplemente lo dejo señalado. Bueno, en cualquier caso, yo continúo con lo que quería decir. Podemos afirmar que la identidad de Javier o de otro miembro de la especie humana es el resultado de su expresión genética, sin negar, obviamente, el poder de la libertad una vez que hemos accedido al reino de la cultura. Por eso hay que hablar de condicionamiento genético y no de determinismo genético. Y la pregunta ahora es esta.
¿Hasta qué punto la ingeniería genética rompería, cambiaría o modificaría esa identidad en cuestión a la cual acabo de referirme? Paso al siguiente punto. Para responder a la pregunta, creo que es bueno que dé un rodeo por lo que se entiende por ingeniería genética. Vuelvo a repetir que algunos le han dado siempre un significado positivo. Era el filósofo Popper, filósofo de la ciencia, cuando hablaba de ingeniería social. Otros, al revés, en el momento en que uno habla de ingeniería genética, piensan que se está hablando de algo perverso. Hay un libro, el de Mae Van O, Ingeniería genética, sueño, pesadilla, y para ella es toda una pesadilla, ¿no? En cualquier caso, ingeniería genética en sentido rudimentario se viene haciendo desde hace cientos de años. Como se sabe, el yogur o la cerveza se obtienen por medio de materia orgánica. Y en un paso de gigante en el tiempo, en los 80 se comenzó a comercializar insulina para diabéticos utilizando páncreas de cerdo para las células beta. La ingeniería genética, por supuesto, está ligada a la concepción que se tenga de la biotecnología. Y no anima mucho saber que solo en la Unión Europea encontramos casi 40 definiciones de biotecnología, desde la más simple, pues que es modificación a través de materia viva, con agentes biológicos, la levadura, etcétera, ¿no?, hasta otras mucho más sofisticadas, en donde lo que se trata ya es de alterar lo que es el genoma, ¿no? Bien, en cualquier caso, en lo que nos atañe, y como recuerdo, tal vez sea suficiente decir lo siguiente. En los 70, Arbor y Smith descubrieron lo que se conoce como enzimas de restricción, que cortan secuencias específicas del ADN. De esta manera, se abría la posibilidad de pegar ADN de una especie o de un individuo con ADN de otra especie o de otro individuo. De ahí que 2 años más tarde, Cohen y Boyer, el fundador, entre otros, de Genentech, introdujeron la decisiva tecnología del ADN recombinante, que en realidad y el purismo tal vez sería eso la ingeniería genética. Bueno, pues lo que hacían era, se sabe, acoplaban información genética humana en bacterias o en hongos y se obtenía así cantidades de insulina, por ejemplo, ¿no? Y ya a comienzos de los 80, Kary Mullis inventó el PCR, o reacción en cadena de la polimerasa. Por cierto, Mullis, por lo que yo sé, se ha dedicado después a un negocio muy floreciente, con fragmentos, hacer medallas con fragmentos de ADN de algún famoso, ¿no? Si aquí en España lo hiciera con Messi o con algún jugador de estos, pues tendría a lo mejor mucho éxito también, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la técnica, el PCR, permite la amplificación de secuencias de ADN obteniendo millones de copias. Nada extraño, después de lo que acabo de decir y de lo que es bien conocido, el lío que se provocó previas filtraciones en el Congreso de Asilomar, en California, en 1975. Los virus podrían multiplicarse sin saber qué terribles consecuencias producirían. Y hasta los humanos nos intercambiaríamos con consecuencias también del todo imprevisibles. Por eso los científicos mismos se impusieron una moratoria en la investigación en cuestión. Pronto se encalmaron, sin embargo, los ánimos, como observa Shapiro. En vez de monstruos es probable que el resultado fueran trivialidades. Por otro lado, los bienes parecía que eran claros. Y en un paso más desde otra dirección, tampoco convendría olvidar que en 1979 Wilhelmsen consiguió, uniendo blastocitos, es decir, embriones de 5 o 7 días con 100 células, de una oveja y de una cabra, obtuvo la famosa oveja cabra. O lo que es lo mismo, se había creado un animal procedente de 2 especies distintas. Por cierto, nadie se llevó las manos a la cabeza por eso. Y si avanzamos, la renqueante terapia génica, según la cual se anula, sustituye o cambia un gen enfermo por otro sano, sintetizado, tampoco genera escrúpulos especiales. Por supuesto que la terapia génica es más compleja y hay por lo menos 4 formas distintas de hacerla. Se contempla más bien como un éxito, si se da, de la biomedicina. Es que en vez de curar externamente con fármacos, iríamos terapéuticamente a las células diana enfermas por medio de vectores de transmisión, retrovirus o adenovirus. Todavía más, la famosa, melancólica oveja Dolly eclipsó a Polly, pero a Polly le introdujeron genes humanos para mejorar una leche que después sería utilizada por nosotros. Me parecía importante recordar esto, seguro que lo sabéis, porque también considero que es de interés para lo que voy a decir después. Porque paso al siguiente punto, y es que, ¿cuándo entonces comienza a plantearse en serio la posible incompatibilidad entre ingeniería genética y naturaleza humana con la identidad que a esta, a lo que parece, le correspondería? Pues bien, fundamentalmente a causa
de una renovada eugenesia, aparte de otros aspectos. Voy a decir, por lo tanto, alguna palabra para introducirme en los conflictos que produciría la eugenesia. Voy a decir una palabra respecto a la eugenesia. Eugenesia, como se sabe, es un concepto, bueno, etimológicamente es pues buen nacimiento, que se debe al primo de Darwin, Galton, y nieto del gran Erasmus Darwin, así como algunos de sus discípulos, entre los que sobresale uno de los fundadores de la moderna estadística, Pearson, y que hace que los estudiantes de estadística se vuelvan locos con la R de Pearson, que es el coeficiente básico de correlación. Y es que se trataría de seleccionar de manera similar a lo que tradicionalmente se había hecho con animales a los seres humanos. De esta forma, los individuos inteligentes y sanos irían marginando hasta la extinción a los débiles. Estaríamos ante una ayuda, por así decirlo, a la ciega selección natural y en nuestros días, además, por otra parte, evitando los problemas adicionales que una avanzada medicina trae como consecuencia. Bueno, tanto el prolijo y polifacético Galton fue hasta alpinista y geógrafo y no sé cuántas cosas más, como su citado compañero tuvieron seguidores de todo tipo. A pesar de su tono racista, realmente más bien era clasista y en todo caso sería racialista. No olvidemos que lo bueno era lo blanco. Autores tanto progresistas como conservadores estuvieron de acuerdo con sus ideas, desde Bernard Shaw y socialdemócratas militantes hasta el gran biólogo Lenneberg. Lo malo del asunto es que lo que surgió como una idea tan bien intencionada como disparatada se aplicó arbitrariamente en países como Estados Unidos o en Suecia hasta años bien recientes. Bueno, por supuesto que no incluyo entre tales aplicaciones el plan de higiene racial hitleriano, porque esto no llega a eugenesia, es pura y simplemente imbecilidad genocida, ¿no? Y tuvo también ramificaciones en la experimentación médica, tal y como las denunciadas por el célebre estudio de Beecher en los años 60. Ahora bien, la eugenesia, bueno, iba a hacer una cita que a mí me parece de Maggie bien importante, cuando escribe que la eugenesia es un concepto realmente complejo, con significados distintos y una historia rica, aunque infame. Es decir, que después es más complejo todo, pero vamos, simplemente yo me he referido a este aspecto histórico, que yo creo que ya pertenece a la cultura general. Digo que la eugenesia actual es muy distinta de lo que acabo de escribir. De ahí que se hable más bien de neugenesia, como indiqué en su momento. Y de ahí que merezca la pena que nos detengamos en ella con algún detalle. Porque la neugenesia sería más profunda. Y es que Galton, como premendeliano que era, desconocía, como no podía ser de otra manera, dada la época, la genética. En nuestros días, no obstante, ya lo hemos visto, se abren unas extraordinarias posibilidades para modificar a los humanos, puesto que podemos llegar hasta los genes, podemos llegar hasta el Sancta Sanctorum de nuestra individualidad. Pero para que tengamos una idea de cuáles son las nociones en juego en la actualidad, y dejando toda una colección de naturalistas que son, pues qué sé yo, los posthumanistas, transhumanistas, crioconservacionistas, raelianos, inmortalistas, resurreccionistas, genetistas, etcétera, dejando de lado que sería un tema por sí mismo, lo que ocurre es que en la eugenesia, al revés que en la reproducción natural, se actúa cualitativamente controlando la reproducción. Y en nuestros días, Anderson distingue la negativa de la positiva. La negativa se limitaría a evitar una enfermedad, mientras que la positiva trataría de aumentar alguna capacidad, por ejemplo, la inteligencia o la memoria, como lo ha hecho Cien en los ratones, bueno, quitándoles a menos un gen, poniendo el NR2B a otros, etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, también me gustaría decir que la distinción que se hace, al menos en el campo mío de la bioética, tal y como la he expuesto entre la negativa y la positiva, no se corresponde a la que hacía Galton, porque para él la positiva consistía en crear cuasi superhombres, mientras que la negativa reduciría a cero a los débiles. Bueno, por eso, en nuestros días, tal como lo he dicho ahora, algunos llaman a la eugenesia negativa de mejora y a la positiva de enriquecimiento. Añado que, en general, casi todo el mundo está de acuerdo con la negativa, quitar defectos, como está de acuerdo con que se estirpe un riñón si con ello se salva la vida, pero ponen, por lo menos muchos, 1001 reparos a la de enriquecimiento. Más adelante me voy a preguntar hasta qué punto es lógico trazar una división tan tajante entre una y otra eugenesias. Hay algunos como Suzuki o Knudsen que la trazan. Yo creo que no se puede, pero en fin.
Se distingue además entre la liberal y la totalitaria. La liberal es la que la llevaría a cabo un particular cualquiera. Se notará inmediatamente que, tal y como está estructurada la descendencia y la sociedad, serían los padres los encargados de ponerla en práctica. La totalitaria, por su parte, es la que, como en los sueños de Platón, la regula una entidad superior, y más concretamente, el Estado. Un par de palabras más todavía sobre lo que algunos denominan eugenesia blanda. Es un hecho que en muchos países existen ya los test genéticos, los consejos genéticos y prematrimoniales, e incluso, a lo que parece, premios para los que actúan dentro de una tendencia eugenésica. Eso ocurre, creo yo, en Singapur. En general, tampoco suelen ponerse muchos reparos a este tipo de eugenesia, si es que todavía queremos llamarla así. Bueno, hasta aquí las distinciones pertinentes. Voy a pasar ahora a las objeciones que se le han puesto y se le están poniendo. Antes me vais a permitir, aunque solo sea por honor a Darwin, que diga dos palabras, nada más, en lo que yo creo que era la idea muy general, muy genérica, de Darwin sobre la eugenesia. Y vuelvo a repetir que vosotros, que estáis en vuestro elemento, me corregís si no tengo razón o no. Bueno, he dicho antes y lo repito que con Galton, el primo de Darwin, se pone en circulación el término eugenesia en 1883, aunque su obra realmente eugenésica, Talento y carácter hereditario, es de 1865. Uno puede encontrar, pues, no sé, en la disección de cadáveres, pues ya como algunos piensan, ya la eugenesia, otros en Platón e incluso en Aristóteles, pero vamos, realmente es con Galton, ¿no? Y además Galton pensaba que se trataba de una ciencia, la ciencia que mejoraba el linaje. Y al mismo tiempo trataba de favorecer la evolución. Por muchos motivos él pensaba que había una degeneración, la urbanización, había que defender el Imperio Británico, etc. Y la degeneración sí que es importante, naturalmente, sería biológica y no social, ¿no? Y en este sentido, el intento de mejora biológica de la especie humana sí habría que tener muy en cuenta que nace al calor de la evolución. Se van a coimplicar la eugenesia y la teoría de la evolución, y los acuerdos y desacuerdos entre los dos primos, las modificaciones que hará en sucesivas ediciones Darwin precisamente a estar o no estar de acuerdo con Galton. Ahora, algunas diferencias son, a mí me parece, en lo que yo conozco, importantes, aunque solo sea por hablar en este sentido y dejar en su sitio, en lo que yo conozco, a Darwin. Bueno, este gentleman, este caballero victoriano, como dice Janet Brown en su biografía, en donde cuenta al mismo tiempo lo reaccionario que era en muchas cosas, ¿no? Como gente que ha hecho avanzar tanto la humanidad, pues él estaba contra la contracepción, o qué sé yo, por ejemplo, pensaba que las mujeres eran inferiores a los hombres, ¿no? Sin embargo, las diferencias con Galton son importantes. Va a ser mucho más prudente en lo que atañe a lo que se podría conseguir con la eugenesia, al revés que su primo, y en donde habla verdaderamente es directamente aborda el tema en 1871, el origen del hombre. Después considera las facultades morales como hereditarias, sobre todo en el origen del hombre y la selección que relaciona al sexo, y ahí dice, nos inclinaríamos a creer que son palabras textuales suyas, ¿no? que las facultades morales son hereditarias. Pero claro, al revés que Galton, él no dice que a los débiles hay que eliminarlos, al revés, hay que ayudarlos. A los perversos morales sí, e incluso aplicarles la pena de muerte. Es decir, que hay una parte reformista respecto a los que son débiles y una parte dura respecto a aquellos que sean malos o perversos, maldados, ¿no? Y en este sentido, en consecuencia, para la perfección moral sería importante lo sociocultural. No habría que olvidar, si yo no estoy confundido, que él, a lo largo del tiempo y en problemas, además, que se le van sucediendo constantemente, la pangénesis no funciona, etcétera, ¿no? Para resolver el problema de la variabilidad genética, pues admite un cierto lamarquismo, ¿no? La herencia de los caracteres adquiridos. Y eso sobre todo en la quinta edición del Origen de las especies, ¿no? Bien, todo esto me apetecía decirlo porque, bueno, pues aunque solo sea por mi pequeño homenaje en este centenario a Darwin, una persona que nos ha hecho avanzar muchísimo, pero en cualquier caso un hombre de su tiempo. Paso y continúo ya una vez que he hablado, he hecho la introducción, he puesto en escena, he hablado de la ingeniería genética, he hablado de la eugenesia y no eugenesia, y entonces llega el momento de las objeciones a lo que he dicho hasta el momento. Es hora de pasar a la confrontación, ¿no? Que es lo mismo. Es hora de pasar a algunas, puesto que no son pocas, de las objeciones que se le han puesto y se le continúan poniendo a la ingeniería genética y a las aplicaciones posibles, tal y como acabamos de ver.
Bueno, curiosamente, en este capítulo comenzó a dar la voz de alarma, por lo menos en forma de divulgación general, un personaje como Fukuyama, el que había escrito antes El fin de la historia, y después se escandaliza tanto con lo que puede ocurrir, que escribe El fin del hombre. Este libro, en su libro El fin del hombre, dice lo siguiente, entre otras muchas cosas, aunque allí tiene más miedo casi a los fármacos que a la genética, ¿no? Es que él piensa que todo lo que habría logrado la democracia liberal pues se basa en una determinada naturaleza humana. Ahora bien, si ésta se modificara, y estaríamos en trance de hacerlo, se desmoronaría el paraíso, con comillas a los lados, conquistado por tal democracia. Se vendría abajo, al menos se tambalearía, el triunfante capitalismo. Bueno, no es mi intención detenerme mucho en lo que sobre la materia piensa Fukuyama. Primero, porque yo no tengo el cariño que él profesa al capitalismo. Y cuestión más decisiva para nuestro tema, porque es falso o es falaz, es decir, mal argumentado, pensar que con cambios, por sustanciales que fuera, en la naturaleza humana estaríamos sin más en una especie de barbarie, primitivismo o lucha de todos contra todos. Por cierto, en esto estamos en nuestros días y bastante bien, bastante mal, mejor dicho, ¿no? Quiero por eso fijarme en otras objeciones que, provenientes del mundo del pensamiento filosófico, están siendo recogidas y a veces aumentadas por filósofos de renombre. Al mismo tiempo, también lo digo sinceramente, con no mucho conocimiento de lo que se cuece de la materia en el mundo de la genética. En efecto, ha saltado recientemente, o no tan recientemente, hace poco, una polémica cuyo detonante lo dio Sloterdijk, proponiendo una vuelta a la manipulación del pueblo, ayudados ahora por la genética. Lo que el humanismo no habría conseguido, es decir, domesticar al ser humano, lo tendríamos hoy en nuestras manos si aplicáramos lo que sabemos y podemos de genética. Inmediatamente sonó en contra, a través de persona interpuesta, iba a decir omnipresente, sí, en algún tiempo omnipresente, Habermas. Bueno, y en este aspecto se une a conservadores como Spemann o Jonas y algunos más. Desde luego no es mi objetivo desarrollar la discusión en sus detalles. Lo que voy a hacer, por el contrario, es sintetizar algunas de las objeciones que de distintos ángulos se le están haciendo a la ingeniería genética y muy concretamente a la neugenesia. Y por supuesto que dejo fuera de lado las creencias religiosas porque estoy hablando desde la filosofía y la filosofía es una discusión racional. Y ahí no tiene cabida la fe. Absoluto respeto para el que tenga unas creencias religiosas. Cada uno tiene su opción última. Pero estoy hablando pues desde un pensamiento, como es obvio, por definición, o tautológicamente, laico, ¿no? Antes de pasar a los filósofos, necesito continuar con los filósofos ya expuesto. Decir, antes de dar alguna cita de esta actitud de Habermas y algunos más, y de bastantes más, sí me gustaría recordar, sin hacer un decálogo completo, como es obvio, algunas posturas de sociólogos, feministas y amantes de la ciencia ficción, algunos me he referido antes, que se han apuntado a la polémica. Y es que para algunos, algunos están radicalmente en contra de cualquier modificación interna de nuestra naturaleza, fuera esta la que fuera. Otros están entusiásticamente a favor. Entre los primeros pues están, además del citado, Jonas, Leo Kass, Rifkin, en todas partes presente también, etc. Entre los segundos, visionarios como Stableford, que piensa que estamos en la segunda fase del darwinismo, son palabras suyas, y hace unas propuestas verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, estaría muy bien, según él, que tuviéramos pulmones extra. Y estaría muy bien, según él, genitales de quita y pon. Esto me parece maravilloso. Que tuviéramos escamas también, bueno, o Hood, dice. Y después hay feministas como Rowland o Firestone que tienen actitud más matizada. Por un lado, están en contra de que la revolución genética aumente el dominio y la opresión del macho. Por otro lado, con un útero artificial y la clonación se podría ayudar a la liberación, a la mujer, a la liberación del poder del macho. Hay un libro de McGee, que es El bebé perfecto, donde uno puede ilustrarse con todo este tipo de consideraciones. Pero continúo con esas objeciones filosóficas y he tomado de la mano al filósofo, bueno, que en otro tiempo por lo menos tuvo bastante importancia, que es Habermas. Digo, aunque es un grupo de pensadores el que está en contra de que se haga eugenesia, neugenesia, ingeniería genética, le voy a tomar a él como prototipo
Y voy a dar alguna cita de lo que dice, tomándolas de su libro El futuro de la naturaleza humana, hacia una eugenesia liberal, que hay traducción en castellano en Paidós. Bueno, pues he aquí algunas de tales citas. Bueno, la primera no va exactamente por aunque sí, indirectamente también, puesto que la selección de embriones o el diagnóstico preimplantatorio sería una forma, una forma pariente a la neugenesia. Bueno, citas directas ya suyas. En la medida que se extienda y normalice el engendramiento y uso de embriones para la investigación médica, la percepción cultural de la vida humana prenatal cambiará, con la consecuencia de que el sensorium moral, que yo no sé muy bien qué es, para los límites del cálculo coste-beneficio, se embotará absolutamente. Palabras textuales suyas. Otra cita. La observada y temida evolución de la técnica genética ataca la imagen que nos habíamos hecho de nosotros como la especie cultural ser humano. Otra cita. La tecnificación de la naturaleza humana modificará la autocomprensión ética de la especie, de manera que ya no podremos vernos como seres vivos éticamente libres y moralmente iguales, orientados a normas y razones. Otra. No nos está permitido fijar a otras personas, a partir de cómo nos imaginemos la vida futura, espacios de decisión que éstas podrán utilizar más tarde para configurar éticamente su vida. Hay otra que no es de él, pero la toma él, la es de Dworkin, pero la toma él. Nos da miedo la expectativa de que el ser humano proyecte otros seres humanos porque esta posibilidad desplaza las fronteras entre causalidad y decisión que subyacen en los criterios de nuestros valores. Y esta última ya, que lo remata. En cierto momento del futuro, diferentes grupos de seres humanos pueden seguir sendas evolutivas diferentes mediante el uso de la tecnología genética. Y así habría distintos grupos de seres, cada uno con su propia naturaleza, cuyo único vínculo con nosotros sería un antepuesto común, la raza humana. Como el Ramidus, pues en este caso ya la raza humana, ¿no? Bueno, hasta aquí son esas contraobjeciones que yo podía poner. Paso al siguiente punto y desde mi opinión yo voy a contestar a los Habermas de turno. Y es que las citas, desde luego, podrían multiplicarse. Pero fijaros, yo creo que se mezclan argumentos muy distintos. Y se habrá notado, también lo digo de paso, que Habermas no solo tiene prevenciones contra lo que podría ser, por ejemplo, la clonación reproductiva, sino incluso contra la selección preimplantatoria de embriones, que, como bien sabéis, es legal. España es el cuarto país en Europa que la aceptó incluso para terceros, para curar un hermano ya nacido, si histológicamente no hay ningún problema, bueno, pues con una enfermedad, un cólica de Huntington, una anemia de Fanconi, etcétera, ¿no? Y en ese caso a mí me llama la atención que, bueno, pues de esta manera estos autores se unen a esos clérigos que hablan, por ejemplo, de bioadulterio, que también tienen una moral para decir, o hablan del incesto genético, ¿no? Bueno, pues es que verdaderamente la imaginación para poder crear palabras y asustar, pues todo esto después tiene una densidad emotiva bastante grande, ¿no? Vuelvo a repetir que Grisando el Rizo tendría que haber también ido en contra de la fecundación in vitro, ¿no? De la reproducción asistida, técnicas de reproducción asistida, porque verdaderamente, y eso lo comentaba antes precisamente en la comida, a mí siempre me llamó la atención la poca objeción que se hizo a la fecundación in vitro, todos estos que después protestan, cuando con un espermatozoide y un óvulo se pueden dar al traste con las relaciones de parentesco, con el incesto, con todo un montón de aspectos que tienen que ver con la concepción que tenemos de nosotros mismos y de la sociedad. Las únicas protestas que hubo fueron del Vaticano y, curiosamente, del New York Times, que dijo que estábamos entrando en una fase eugenésica. Bueno, yo creo que, Grisando el Rizo tendrían que llegar hasta ahí, ¿no? Bueno, en cualquier caso, y aunque pronto desmenuzaré qué es lo que se esconde detrás de las palabras que he citado a modo de ejemplo con los Habermas, yo creo que dos ejes recorren la preocupación argumentativa habermasiana y de otros. Una preocupación es natural y otra social. Según la primera, la naturaleza tendría unos cauces que nosotros arbitrariamente no tendríamos por qué variar. Y según la segunda, la comunidad humana en su incesante intersubjetividad se ha hecho una imagen de sí misma que es fundamento básico de nuestra comprensión de lo que es el ser humano.
Y dicha comprensión o autocomprensión estaría a punto de ser destruida por la ingeniería genética. Voy a dar la vuelta y voy a comenzar por las preocupaciones que tienen u objeciones sociales. Bueno, yo lo primero que digo es que notemos que este tipo de objeciones, muchas veces surgidas, insisto, de una cierta ignorancia muy propia de nuestra, de los filósofos, respecto a la realidad científica, yo creo que tienen bastante de retórico. Así se habla de autocomprensión, pero ¿qué quiere decir usted con eso? De pérdida generalizada del sentido moral, pero ¿qué quiere decir con eso? Y otra serie de conceptos que, si no se precisan más, quedan excesivamente difusos. Se recurre, yo creo, a la metáfora más que a una aquilatada consideración de los fenómenos que se juzgan. Es esto, repito, una vieja deficiencia de cierta filosofía que se refugia en abstracciones y no acaba de señalar en dónde está la sustancia a debatir. A todo ello podríamos sumar una serie de otras, más todavía contraobjeciones. A esta acumulación de palabras, la endiadis es una figura retórica, ¿no? Uno a través de dos. Uno pone palabras, pero para dar más énfasis, no para dar más razones. Bueno, se podrían todavía decir más cosas a la contra. Yo creo que existe un miedo latente, ancestral, a los cambios que se pueden producir en nuestro interior. Es como si tuviéramos que blindarnos para mantener un tesoro que se mancilla en el momento mismo en que lo toquemos. Ahora bien, el miedo prudente es sin duda aconsejable. Más aún, el miedo es un semáforo que ha colocado en nosotros la naturaleza, la evolución, una vez que hemos accedido al reino de la cultura para poder sobrevivir, para la supervivencia. Pero ahí acaba su función, porque la pasión por lo inédito, la ruptura de fronteras, la lucha contra los prejuicios, la liberación de atenazantes ideologías deberían contar, por el contrario, en la labor crítica del filósofo y del no filósofo, porque todos somos filósofos, como se ha dicho tantas veces, por lo menos lo decía Kant, y yo lo repito. Ya observaba Bertrand Russell que no ha habido un invento o avance de importancia en la historia de la humanidad, pienses en las vacunas, en la fertilización, que decían que iban a salir demonios, o en la gemelación. Los gemelos, pues, bueno, los misioneros tuvieron que acabar con la no muy buena costumbre de algunas tribus de matar al gemelo, ¿no? Bueno, bien, pero digo que en cualquier caso cierto tipo de miedos, siempre ha habido alguien que se ha puesto en contra y muchas veces ha estado teledirigido por aquellas cabezas supuestamente pensantes o líderes del momento. Por supuesto que en modo alguno se trata de decir que a todo que sí, y más adelante volveré sobre ello, pero mientras no se dañe a los sujetos, mientras no se les instrumentalice, no hay por qué amenazar con las penas del infierno a los que osan, una vez más, comer de la fruta del árbol del bien y del mal. Por otro lado, el intercambiarnos lo estamos haciendo continuamente. Pienses en la donación de órganos. Y al compartir nuestros cuerpos, puede ser con las madres de alquiler, en España eso está prohibido. En fin, todo esto también podría interpretarse como un signo de comunidad y no como un símbolo de disolución de unos lazos que, por ser tradicionales, no por eso son intocables. Como suele repetir Mary Warnock, ¿no? Que algo sea inusual no quiere decir que vaya en contra de nada, simplemente es que es inusual, ¿no? Veremos después si vale o no vale. Bueno, hasta ahí las objeciones que os voy a ver desde el punto de vista social y cómo yo no veo hasta qué punto eso puede tener el gancho o la fuerza suficiente. Pero pasemos a la no interferencia en la naturaleza. Desde luego, no es de recibo, ya lo digo yo contra aquellos que dicen que no hay que interferir en la naturaleza, suponer que es mejor el azar que la acción libre del ser humano. Se trata de una concepción ultradarwinista, ultranaturalista y que minimiza la característica sobresaliente por excelencia de los humanos, que es el poder decidir y elegir, la libertad. Más aún, según esta máxima no existiría la medicina y, como escribía con ironía el citado Hume, habría que dejar que una piedra golpee nuestra cabeza, puesto que es el orden natural el que la pone en movimiento. ¿No? Bueno, pues parece, ¿no? El clérigo protestante Fletcher, y a propósito de la clonación humana, creo que nos ha dejado unas páginas de una valentía digna de resaltarse que van en la dirección opuesta al ultranaturalismo citado. Y es que, se pregunta a él, bueno, un poco modificado por mí, ¿es más humano que venga a este mundo un bebé, fruto del azar, de una urgencia sexual, de un arreglo en la pareja, que así confía salvar su matrimonio o de tantas cosas más, que traer conscientemente a este mundo a un individuo en el contexto más adecuado
favoreciendo sus posibilidades. Volver a objetar que de esta manera estamos limitando sus capacidades u orientando su futuro es cuestionable, si no ridículo, cuando acabamos de ver es eso lo que se hace habitualmente y nadie protesta. Es más, todavía podría citar aquí a un autor que dice lo siguiente: la facultad de determinar genéticamente los rasgos sociales palidece en comparación con el poder social de las actividades de los padres. Piénsese en la educación. O, citando también al omnipresente Lewontin, el genio de nuestra sociedad podría ser un tonto en la del futuro. Por lo tanto, esos miedos parece que no están muy fundados. Obviamente que la objeción tendría toda su fuerza de modificar la naturaleza si quien viene a este mundo y es modificado en su genoma, después lo veremos, perdiera su autonomía. Pero precisamente eso es lo que hay que probar. Y para probarlo tendrían que ofrecernos otros argumentos y no meras lamentaciones. Y un punto importante a discutir que afecta tanto a lo natural como a lo social, y en el que yo creo que conviene insistir, atañe a la decisiva cuestión de la eugenesia positiva. En otros términos, al enriquecimiento que pudiéramos realizar en un ser humano modificando su dotación genética. Imaginemos que insertamos genes que aumentan nuestra inteligencia. En ratones, en Lucy, por ejemplo, se han injertado incluso cromosomas artificiales. De momento, sería una probabilidad, más una posibilidad que una realidad, pero el problema está ahí. Y el problema tiene dos dimensiones. Una es la que se refiere a la pérdida de autonomía o identidad personal, que podría tener lugar, y otra a la injusticia de dividir a los humanos entre unos con más fuerza genética y otros más debilitados. Vayamos por partes. Respecto a lo primero, habría que distinguir entre anular, dominar o minimizar la voluntad humana, cosa que se puede hacer también con fármacos, psicofármacos, de forma que nos convirtiera en androides, robots o zombies, y eso sería rechazable. Y otra, considerar la voluntad, y esto me parece sumamente importante, como algo infieri, es decir, como algo que cambia, que no es estático. ¿Y quién puede afirmar que la libertad es algo fijo y no móvil, salvo para las categorías metafísicas, o como dicen algunos, mefísticas? Francisco de Ayala, entre otros muchos, suele insistir en que no hay razón alguna para sostener que la evolución natural, incluido el ser humano, no continúe su camino por mucho que la hayamos ralentizado. ¿Por qué mantener entonces que seres genéticamente modificados serían menos autónomos? Obviamente siempre podremos y debemos establecer una línea roja que separe la acción que nace de nosotros mismos de la que surge desde fuera. Y en ese sentido yo no comparto la idea, expresada quizá de modo provocador por otro lado, de mi admirado Peter Singer, y según la cual, si la ingeniería genética le hiciera más feliz, la aceptaría. Porque la cuestión, pienso yo, es que sea más feliz yo, no que me hagan más feliz. Porque en este último caso, el concepto de felicidad pierde su significado y no se sabe bien de qué estaríamos hablando. Aquí no se me ocurre en este momento aquella frase que la repito dos veces, Stuart Mill, decía: prefiero ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho, ¿no? Claro. Y respecto a la posible discriminación entre los humanos, y como enseguida lo voy a ampliar, el problema se plantea si el poder o el dinero consiguieran hacer hombres de primera y segunda división. Si ello ocurriera, yo creo que habría que oponerse a ello, porque se trataría de descuartizar los ya de por sí débiles derechos humanos, que se fundamenten como no se fundamenten, no dejan de ser una retórica sumamente útil para que nos mantengamos unidos. Dos observaciones ya más para acabar y fijar mi posición y enseguida acabo, respecto a la ingeniería genética y su versión neogenésica. Con relación a la posible eugenesia totalitaria, estatal o política, habría que responder que así planteada es rechazable, puesto que subiría a los individuos en una especie de insectos sociales dentro de la colmena del Estado. Ahora bien, si por Estado entendemos, como quisiéramos algunos, que nos consideramos más o menos libertarios, una comunidad de ciudadanos libres, entonces, si estos llegan a acordar algún tipo de eugenesia, su rechazo sería más problemático. Habría que detallar mucho más qué es aquello que se está haciendo mal. Y esto me lleva a la segunda observación. Comenté antes que estamos más dispuestos a la eugenesia negativa o terapéutica que a la positiva. Pero sucede que no es fácil trazar una línea clara entre una y otra. De la misma manera que, tal y como se recuerda con frecuencia en la filosofía moral y en la teoría de la acción, no es fácil distinguir en ocasiones la acción de la omisión. O mejor, no es fácil saber si, por ejemplo, es más inmoral matar a alguien que dejarle morir, o más moral, si me refiero a la eutanasia voluntaria directa y activa. Por eso,
Este tipo de distinciones hay que tomarlas con mucha cautela, un grano salis. Por otro lado, una mini-eugenesia positiva la realizan constantemente los padres con los hijos, desde el embarazo hasta que son adultos, desde las vitaminas en la etapa grávida, el hierro, el ácido fólico, hasta la cirugía. Todo su empeño consiste en que sus vástagos sean más guapos, más listos, más lindos, como dicen por Latinoamérica, que ninguno. Otra cosa es que lo que una generación juzgue como bello o listo sea muy diverso hoy de lo que vamos a juzgar mañana. Por cierto, a mí siempre me llamó la atención esa necedad que cuando ponen un ejemplo de gente más guapa dicen, con un 80 y ojos azules. ¿Pero por qué? Pues hay una gente que puede ser morena y oriental y es mucho más. Es una cosa que, en el fondo, hay un cierta, no, racismo no lo voy a llamar, ¿no? Hay una cierta imbecilidad del blanco, ¿no? Que, bueno, que se cuela por todos los poros. Bueno, y ya voy acabando. Paso al siguiente, porque queda la última pregunta, y es volver a la pregunta que planeé desde el principio, aunque he ido respondiendo. ¿Cambiaría la ingeniería genética nuestra identidad natural? Y en caso de que eso fuera posible, ¿cómo es, en fin, cómo es en suma, cómo hay que juzgarla? Respecto a si la va a cambiar o no, yo creo que lo primero es probable que la naturaleza humana sea mucho más resistente de lo que las ciertas mentes piensan. Sabemos muy poco todavía de lo que se podría alcanzar con la genética. En cualquier caso, no parece que sea tan fácil su anulación pura y dura, o de una modificación que nos convierta en extraños a nosotros mismos. Las gafas, y el ejemplo no es mío, no han hecho del cerebro algo distinto a lo que eran miles de años atrás, y las imágenes, sin embargo, que entran por los ojos son invasivas para dicho cerebro. Por cierto, a propósito de ello, permitidme, el ojo, hace poco leía un artículo de Williams, decía que el ojo humano es una auténtica chapuza, fruto de la evolución, ¿no? No es extraño que Stableford, que es uno de los transhumanistas, abogue por ojos que sean de lechuza, de mosca, de pez linterna, de murciélago. No está mal recordar estas cosas cuando tenemos encima muchas veces esa cosa que se llama, a mi parecer, muy insostenible y ridícula, que es el diseño inteligente, ¿no? Bueno, la objeción seria, en cualquier caso, contra la ingeniería genética, yo creo que proviene, y lo vengo insinuando desde el principio, desde fuera de ella. En otras palabras, si tal ingeniería genética favoreciera solo a unos, a los ricos, como siempre, y colocar en un escalón inferior a los pobres, a mí me parece que eso no sería moral, sería inmoral. Pero eso no por sí misma, repito, sino por razones políticas. Por supuesto que alienar a la gente lo estamos haciendo constantemente, solo que en este caso daríamos un paso más en esa dirección, ayudados por la ciencia, concretamente por la biología molecular o por la sintética, por la que venga. Y a esto, al menos desde mi punto de vista, habría que oponerse con todas nuestras fuerzas. La ciencia debería de ser de todos y para todos. Y la ciencia tiene que posibilitarnos sufrir menos, ser por eso más felices y para ello ser más libres. Pero para eso, claro está, necesitamos una sociedad justa. Problema que repite, naturalmente, al mundo político. Había varias cosas que iba a decir sobre los embriones, pero paso para acabar, y ya acabo ya de verdad. Bueno, últimamente, y de modo especial de la mano de una personaje muy complejo, que es Donna Haraway, que es una poshumanista, se está hablando del cibor. El cibor, bueno, como bien sabéis, es un organismo dado a entender que es un constructo mitad máquina, mitad orgánico. Se ha escrito mucho y hay mucho traducido. Por cierto, el mejor libro que yo conozco acaba de publicarse hace un par de meses sobre el cibor, se titula Cibor, y está escrito por Igor Sadava. Obviamente es mi hijo. Bueno, claro, se comprenderá que pueda ser en este caso parcial, ¿no? Entonces, bueno, y se habla del cibor como sujeto poshumano que estaría alumbrando esta nueva era. Y en la construcción de esta ficción, cada día más cercana a la realidad, la genética estaría, según estas personas, jugando un papel determinante. El enfoque que suele hacerse del cibor tiene una carga sociológica que supera con mucho los objetivos de esta conferencia. Además, yo soy muy escéptico respecto a ello. Hay algo, sin embargo, que sí podemos retener. La tecnociencia corre el peligro de avanzar descontrolada, fruto de unos intereses muy privados que desluzcan lo bueno que existe en cualquier descubrimiento humano. El asunto remite, como ya avancé, a una política que nivele las opciones de los humanos e imposibilite que unos pocos acaparen casi todo. Y aquí no puedo por menos de citar lo que leía no hace mucho en el libro de Piñarre, El secreto de la industria farmacéutica. Dice lo siguiente: para Estados Unidos, la industria farmacéutica es la joya de la corona capitalista. Es de lejos la industria más rentable. Alcanza el 18,6%, contra el 15,8% de los bancos comerciales que aparecen en segunda posición.
cita que creo que convenía tener en cuenta. Bueno, entre tanto, a la moral, que es mi campo, solo le quedan, como siempre, dos caminos, aparte de todo lo que he avanzado o he andado anteriormente. Uno nos lleva a conocer con el máximo detalle posible qué es lo que está sucediendo, porque ridículo sería, y ejemplos se pueden poner mil, y lo digo también autocríticamente, como es obvio, hablar de genética, por ejemplo, sin tener la menor idea de ella. Como observaba Heer, un buen filósofo moral tiene antes que nada conocer los hechos que quiere juzgar. Como buen científico tiene que ir más allá de la ciencia. Desgraciadamente no suele ser este el caso. Y por otro lado, el otro camino es un camino que nos lleva a conocer, a saber, a enterarnos, a estar en contacto con lo que sucede. Y el otro camino nos conduce a mantener unidas dos cosas, un camino que se vuelve a bifurcar. Por un lado, la promoción de los bienes humanos, eso es fundamental. La ética no es que le caigan encima las tablas de la ley, es vivir mejor. Ahora bien, por otro lado, existe el deber de que a nadie se le trate como un medio, como un objeto o como un instrumento. Si aplico lo expuesto a la identidad humana y a la ingeniería genética, tendría que volver a decir que bienvenido sea todo aquello que nos haga progresar en humanidad y en felicidad, y que solo se cerrará el semáforo cuando peligre la real autonomía de las personas. De momento, mantengamos los ojos bien abiertos, sin miedo, con un ojo puesto en lo vulnerables que somos, cuando es el egoísmo, que es una de nuestras posibles congénitas manera de actuar, otra es la cooperativa, cuando es el egoísmo la guía de la acción, y con otro puesto en el máximo mandato de la ética, evitar el sufrimiento y ser lo más felices posibles. Muchas gracias. Javier, por tus ideas y, bueno, acabas de abrir unos cuantos flancos para la mesa redonda y para la discusión. Si os parece, hacemos una pausa de 15 minutos y regresamos con la última conferencia.